buenas a todos. Soy Esther de Nicolás y tengo que confesar que soy una de las personas más afortunadas de este mundo. Por varios motivos, solo os voy a contar dos porque tampoco es una cuestión aquí de aburrir. Uno es porque crecí en el Puerto de la Cruz. Me he criado en el Puerto de la Cruz, aunque no lo diríais por mi acento, porque llevo ya muchísimos años en la península, pero me he criado en el Puerto de la Cruz y eso me hace ser una persona muy feliz. Y segundo, porque soy ingeniero y mi trabajo es hacer que los sueños, como los sueños de los compañeros que han estado aquí antes, contando en lo que quieren convertir esta isla, que yo amo profundamente, mi trabajo es hacer que todos esos sueños se hagan realidad. Y nunca en toda la historia de la humanidad hemos tenido las herramientas que tenemos ahora para que eso sea posible. Estamos ahora mismo metidos en una revolución invisible. Los grandes avances tecnológicos ahora mismo no se ven. Están ahí, pero no se ven. La inteligencia artificial, el Internet de las cosas, todo eso que ahora está cambiando radicalmente la forma que tenemos de entender el mundo, es totalmente invisible y nos va a permitir hacer del mundo un lugar profundamente mejor. Os voy a poner un vídeo solo para daros un pequeño paladeo de aquello hacia donde nos estamos dirigiendo como mundo. There is a spirit that compels us all to move forward, to push beyond what is possible and create a more amazing tomorrow. It is the force behind every human achievement, every advancement, every revolution. Be it art, industry, science, or technology, it fuels us, inspires us. We're on the cusp of a digital revolution, a new era that places you at the center of your digital world, where who you are and what you do matters most. We believe technology should adapt to you and what you do naturally. Ask a question with your voice, draw with the flick of a pen, and secure your most important things with a smile. We believe technology should be so simple, so natural, that it becomes invisible, leaving nothing between you and what you want to do. And we believe that there are no limits to what you can achieve when your ideas come alive, where the world becomes your screen, and almost anything is possible. This is the digital revolution. More personal, more intuitive, more human. Just imagine what you'll do. Este es el mundo al que nos dirigimos, un mundo en el que realmente el mundo entero es nuestro ordenador, el mundo entero es nuestra pantalla. Y ya estamos ahí, o sea, no es ningún discurso futurista. Esto que habéis visto en este vídeo es el presente. No hemos enseñado nada que no sea real, ya salvo el cacho del final. Yo no sé si hay como un ruido, no sé si soy yo. Yo estoy por quitarme el micro también. ¿No? ¿No soy yo? Vale. Entonces, el mundo es un gran ordenador conectado. Y este es lo que quiero transmitiros hoy. Las herramientas que tenéis que tener en consideración para poder operar en un mundo que está conectado. Pensad en esto que os estoy diciendo. Aquí tenéis algunos datos de lo que significa que el mundo esté conectado. La cantidad de información que de aquí a un par de años vamos a estar emitiendo cada día es enorme. Pensad en todo lo que estamos viendo, en estadios donde la gente no para de mandar vídeos de las jugadas que se están produciendo, en casas conectadas, en coches autoconducidos. Todo eso genera muchísima información y eso es una grandísima oportunidad para el sector turístico y para cualquier sector, en realidad, de poder utilizar esa información para poder dar a nuestros usuarios mejores experiencias, para poder reinventar la forma en la que nos relacionamos con los usuarios. ¿Cómo podemos hacer eso? Hay una cosa que es fundamental, que es encontrar inteligencia en toda esa información. Y esa inteligencia, tradicionalmente, cuando hablamos de esto, todo el mundo piensa en el cloud computing. Pero el cloud computing es que ya ni siquiera es el presente, el cloud computing ya está empezando a ser un poco el pasado. Porque con las cantidades de información que estamos hablando ahora, pensadlo. O sea, pensad lo que ocurriría si todo lo tuviéramos que llevar a procesar a la nube. ¿Podemos permitir que un coche conectado tarde un segundo en tomar la decisión de si debe frenar o no? No, un segundo es demasiado tiempo. En un segundo alguien puede morir. ¿Podemos tardar un segundo en decidir si un paciente en un hospital necesita una determinada medicación? A veces sí, pero a veces no. Entonces, tenemos que llevar la inteligencia
de esa nube donde siempre hemos pensado que estaba a todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando hablo de dispositivos no estoy hablando de móviles también, pero no solo estoy hablando de móviles o de wearables, estoy hablando de ascensores, de cámaras, de cualquier cosa que sea capaz de computar. Y ese cualquier cosa es cada vez un concepto más amplio. Eso nos lleva a 3 conceptos fundamentales hacia los cuales nos estamos dirigiendo todas las empresas tecnológicas. Son 3. Computación ubicua, o sea, esto que os digo de que todo es capaz de computar, y cuando digo todo es todo, luego os voy a hablar un poco de computación cuántica, pero es que estamos hablando de que todo material es susceptible de ser un ordenador. El segundo es la inteligencia artificial, que eso ya ni siquiera es futuro, eso es presente, esa es la revolución en la que estamos hoy. Y el tercero es ser capaces de dar experiencias diferentes a nuestros usuarios. Esto al final, hoy os voy a hablar de 3 iniciativas concretas que estamos desarrollando todas las empresas del sector tecnológico, que se aterrizan en estas 3 cosas que os decía. Lo primero es la realidad mixta, lo segundo la inteligencia artificial y lo tercero la computación cuántica. Vamos a empezar hablando de realidad mixta. Realidad mixta, todos sabemos, bueno, lo que es la realidad, a lo mejor las nuevas generaciones empiezan a saberlo un poco menos, pero en general todos tenemos una cierta conciencia de lo que es la realidad. Cuando hablamos de realidad aumentada, estamos hablando de estas aplicaciones en los móviles que superponen información digital al mundo real, pero es una experiencia bidimensional, no es una experiencia inmersiva. Y la realidad virtual es cuando nos colocamos un casco que nos aísla del exterior, es una experiencia totalmente inmersiva, pero no nos permite colaborar ni nos permite movernos libremente a menos que queramos lesionarnos. Realidad mixta es una mezcla de todas estas nociones y lo que nos permite la realidad mixta es mezclar experiencias totalmente inmersivas y tridimensionales con la realidad, de forma que yo pueda colaborar con gente y pueda tener esa experiencia. Os voy a poner un ejemplo concreto del sector turístico. ¿Alguno de vosotros ha ido a las ruinas de Olimpia? ¿Nadie ha ido a las ruinas de Olimpia? Sí, un par de manos levantadas. Bien, yo he ido y claro, uno va allí, ¿no?, pensando que va a ver dónde eran los Juegos Olímpicos y tal, y lo que hay es que son ruinas. O sea, Olimpia realmente son ruinas. Y entonces el guía te saca un papel con un dibujo de cómo era antes, que está bien, pero imaginaros que nosotros pudiéramos ponernos un dispositivo y pudiéramos ver de verdad esas ruinas volviendo a la vida. Imaginaros que aquí pudiéramos ver de verdad cómo vivían los guanches y verlo mientras estamos viajando con nuestra familia. O sea, el tipo de experiencias turísticas y de cualquier otro tipo que podemos crear con esta tecnología son increíbles. Estamos utilizándolas hoy para nada más y nada menos que permitir que los científicos de la NASA puedan colaborar con astronautas y puedan desplazarse por la superficie de Marte sin tener que viajar hasta Marte, porque no es tan trivial viajar hasta Marte, no todos los científicos pueden ir hasta allí. Y estamos ya llevando esa experiencia para que puedan colaborar con los astronautas. Y mucho más cercano a nosotros estamos utilizando esta tecnología para acercar a todas las personas que están lejos. Este vídeo que estáis viendo aquí detrás es un vídeo totalmente real de nuestros laboratorios de investigación, donde estamos mezclando esta tecnología de realidad mixta con unas cámaras que escanean tridimensionalmente a una persona y en tiempo real, a través de Skype, envían la señal del holograma, con lo cual podemos estar hablando con nuestros seres queridos como si físicamente los tuviéramos ahí. Imaginaros lo que significa esto a todos los niveles. Estamos hablando de que eliminamos las limitaciones del tiempo y el espacio. Es así de importante. En el sector turístico, repito, y en cualquier otro sector. Lo que podemos llegar a hacer con esta tecnología es increíble y es una tecnología que no es el futuro, es que ya está aquí. Esto que estáis viendo, repito, es real. Hay empresas aquí en Canarias como Intelequia que ya están haciendo uso de esta tecnología para dar experiencias a sus clientes. Como os decía, las posibilidades de lo que podemos hacer con esto son ilimitadas. Os he mencionado algunas ideas en el sector turístico, pero mira, en el sector por ejemplo, de fabricación y mantenimiento, tenemos operarios de ascensores que van con estas gafas y cuando no saben arreglar una incidencia, un técnico que está en la central les indica exactamente dónde tienen que tocar y ellos lo ven superpuesto a la realidad. Estamos utilizándolo para educación, para que, por ejemplo, los cardiólogos puedan ver un corazón a tamaño real con su profesor y puedan ir explicándote cómo funciona cada parte del cuerpo humano sin que tengas que abrir tu cuerpo humano. Estamos utilizándolo para mejorar la colaboración, por supuesto para videojuegos es espectacular. O sea, estamos utilizando para muchísimas cosas. Y como os digo, esto va a cambiar radicalmente la forma en que tenemos de entender la computación desde la perspectiva del usuario.
La siguiente gran tendencia de la que os quiero hablar es la inteligencia artificial, que, como os decía, probablemente sea la que más va a revolucionar cada uno de vuestros negocios, en la que está más al alcance de vuestra mano, aunque a lo mejor hoy no seáis conscientes de ellos. La inteligencia artificial, os he puesto aquí unos datos. Al final, lo que os quiero decir es que hemos llegado a un punto con la inteligencia artificial en el que realmente es mejor que los seres humanos en muchísimas cosas. O sea, es mejor que nosotros detectando objetos, tarda muchísimo menos en detectar que algo es un determinado objeto. Por ejemplo, un coche autónomo es mucho más rápido en detectar que está cruzando un niño al conductor humano que va encima. Son mucho mejores que nosotros siendo capaces de transcribir información, muchísimo mejores, mucho más rápidos y mucho más precisos. Son mejores que nosotros también haciendo traducciones simultáneas, con lo cual las barreras del idioma virtualmente desaparecen porque ya estamos automatizando toda la traducción simultánea. Y son incluso mejores que nosotros a la hora de leer un texto, entenderlo y extraer la información para poder sacar conclusiones. O sea, estamos hablando de ese nivel de inteligencia artificial. Esto ya ha ocurrido. De hecho, algunos de los hitos de los que os estoy hablando son de hace 2 años, con lo cual ya estamos ahí desde hace tiempo. Pero, ¿qué significa eso para las empresas? ¿Qué significa eso para nosotros como usuarios? Significa que podemos repensar muchas de las cosas que estamos haciendo ahora mismo. Y hay 3 cosas fundamentales que podemos repensar. Primero, la interacción con nuestros usuarios. Podemos tener agentes digitales que pueden colaborar con los usuarios de una manera totalmente diferente. Están disponibles 24/7. Son capaces de resolver el 80%, depende de la complejidad de las situaciones. En nuestro caso, nuestro soporte técnico se maneja con esta tecnología y resolvemos el 85% de las incidencias técnicas de nuestros productos. El 85% sin pasar nunca a un ser humano. Están disponibles 24/7, hablan todos los idiomas del mundo, incluido idiomas como el afgano o idiomas como por supuesto, el catalán, el euskera, el gallego. O sea, somos capaces de hablar todos los idiomas en tiempo real, detectar el idioma en el que quiera hablar un usuario y responderle en su propio idioma y aprender de cada interacción para ofrecer una experiencia personalizada al usuario. Eso ya está aquí y ya hay muchísimas empresas que lo están utilizando. Podemos poner inteligencia artificial en las aplicaciones que utilizamos de cara a nuestros clientes. Por ejemplo, podemos asegurarlas mediante detección facial. Podemos detectar emociones, podemos detectar edades, imaginaros lo que eso significa a nivel de marketing. Podemos hacer anuncios inteligentes que nos permiten mostrar una información diferente según la persona que esté mirando ese cartel. Podemos ver la emoción que despierta ese cartel en la gente y podemos hacer lo que se llama A/B testing en Internet para poder ver qué tipo de anuncio es más viable para un determinado usuario. Todo eso lo podemos hacer ya y es sorprendentemente sencillo de hacer. Y, por último, podemos prácticamente optimizar cualquier proceso de negocio que tengamos para que sea muchísimo más barato y muchísimo más efectivo. Todo esto es ya, está ocurriendo ahora y las empresas de este país, yo realmente trabajo más o menos como unas 500 empresas y en todas tengo este tipo de proyectos. Cortana, I want to dress like this. Can you help me find it? I like this one. Yes, please. Can I get it in a size 6? Cool. Cortana, please give them my payment and shipping info. De nuevo, esto que habéis visto es real ya. Esto ya se puede hacer. Esto que habéis visto además es curioso porque si os habéis fijado, las inteligencias artificiales hablan entre ellas.
Empezamos hablando con nuestro asistente personal, que podría ser Cortana, podría ser Alexa, podría ser cualquier asistente virtual de los que hay en el mercado. Y una vez estamos teniendo esa conversación, ese asistente virtual se conecta con otras inteligencias artificiales para darnos diferentes servicios. Comprar un vestido, reservar un viaje, coger un avión, reservar la habitación del hotel. Todo eso lo hace conectándose a los agentes digitales de las distintas empresas. Si no estamos ahí, esa revolución está ocurriendo ahora, si no estamos ahí, vamos a perder a nuestros usuarios, porque esto no depende de un sistema operativo, no depende del dispositivo que tenga el usuario. Estas inteligencias artificiales se comunican por Skype, por Telegram, por Facebook, por cualquier tipo de canal que nuestros usuarios puedan tener, con lo cual la capacidad de llegada al usuario en el momento en que nos necesita es enorme. Y esta tecnología la están utilizando desde gigantes como Hipmunk a nivel internacional, como empresas españolas con proyección internacional como puede ser Logitravel, o aquí, de nuevo, empresas en Canarias que lo que están haciendo es utilizar esta solución para que hoteles de cualquier tamaño puedan beneficiarse de esta solución. Si os interesa, esa solución que está aquí en Canarias se llama Hotelequia y está abierta para cualquier hotel que quiera probarla. Esto es el futuro de la interacción con nuestros usuarios. Es así de relevante. Pero no termina aquí esta revolución. Es que, como os he dicho antes, los ordenadores hoy en día son capaces de entender quiénes somos, en qué estado anímico nos encontramos, son capaces de escuchar nuestra voz, de detectar la emoción por la cara, por la voz, por nuestros gestos. Son capaces de hacer muchísimas cosas. Os voy a poner otro vídeo porque quiero que veáis lo que esto significa. Es un vídeo de accesibilidad para que entendáis también lo que importa esto cuando estamos hablando de personas con capacidades diferentes. Pero, de nuevo, pensad cuando lo estéis viendo en cómo todo esto puede aplicar a vuestro negocio en todas las distintas áreas que esto conlleva. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives, and one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well, or are they half asleep? And you never know. I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised, 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Hello, good afternoon. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the headings. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do, but artificial intelligence is improving at an ever faster rate, and I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Pensad en todo lo que podemos ser capaces de hacer con esto y pensad en lo que os decía antes, es que no es solo que lo tengamos en una aplicación, es que podemos tener esto en cualquier cámara de seguridad para poder prevenir cualquier tipo de problema que pudiéramos tener. Podemos tener esta tecnología
en las puertas de las habitaciones para que en lugar de tener la tarjetita me reconozca por mi cara. Podemos incluso ofrecer diferentes cosas cuando voy en el ascensor en un hotel, según el estado de ánimo en el que me vean, pues a lo mejor me ofrecen un masaje o me ofrecen un ticket para irme de discoteca. Todos esos escenarios son posibles con esta tecnología. Pensad en cómo podemos automatizar y mejorar la experiencia del usuario. Como os decía, esto lo estamos utilizando en muchísimas empresas. Tampoco quiero dar más publicidad de lo que somos capaces de hacer, pero sí que me gustaría hablaros de la siguiente gran frontera, porque como os decía, la inteligencia artificial ya está. Esto ya está solucionado. Es muchísimo más fácil de lo que podéis imaginaros. Literalmente son 2 líneas de código en una aplicación que ya está creada. Pero, sin embargo, la siguiente gran revolución a la que nos enfrentamos es la de la computación cuántica. Os he comentado antes que el mundo es un gran ordenador, pero lo cierto, y no os lo he dicho antes, es que ya era un gran ordenador mucho antes de que el ser humano existiera. La naturaleza tiene procesos que los seres humanos no somos ni siquiera capaces de imitar ni de lejos. Un proceso, por ejemplo, es la creación de fertilizante, que es vital para poder llevar comida a las áreas más desfavorecidas. No podéis imaginaros lo complejo que es crear amoníaco para poder hacer fertilizante. Gastamos el 3% de la producción energética mundial en hacer esto. Fijaros, sin embargo, la naturaleza es capaz de sintetizar amoníaco en las raíces de las plantas de habichuelas. Sin más, a temperatura ambiente. Nosotros tenemos que utilizar una temperatura ridículamente alta, unas presiones enormes, por eso gastamos tanta energía. La naturaleza lo hace ahí en el campo, sin más. Y no somos capaces de hacerlo igual porque no comprendemos cómo la molécula, que sabemos cuál es, pero no la comprendemos, cómo funciona. Porque el superordenador más grande del mundo que está en Taiwán, la molécula más compleja que es capaz de entender es la cafeína, que es una de las moléculas más simples. En el momento en el que seamos capaces de computar cómo computa la naturaleza, que esto es utilizando la mecánica cuántica, podremos resolver los grandes misterios de la humanidad. Podremos entender cómo se comporta cada una de las moléculas del mundo. Podremos entender cómo una célula enferma y se vuelve una célula cancerosa. Y probablemente podamos revertir ese proceso porque podremos entender cómo funciona. Así de importante es la computación cuántica. Y esa es la gran frontera que tenemos ahora mismo por delante todas las empresas tecnológicas. Es la carrera en la que estamos sumergidos ahora. Y es algo que va a cambiar fundamentalmente el mundo tal y como lo conocemos para ser un mundo muchísimo mejor. Como os decía, algunas de las promesas de la inteligencia artificial ya las hemos comentado, el asistente personal, una sanidad muchísimo más precisa, una sanidad que no tenga que moverse por prueba y error, sino que de verdad se base en entender al paciente, analizar cada paciente concreto y darle las dosis de medicina que específicamente él en su ADN necesita, el coche conectado y una agricultura muchísimo más precisa y muchísimo más eficiente. Estas son solo algunas de las cosas que podemos hacer. Como os decía al principio, yo tengo el mejor trabajo del mundo porque hago que los sueños de la gente se cumplan. Os voy a poner un último vídeo que para mí fue un vídeo muy emocionante porque fue un proyecto que cambió la vida de una persona, que podrías decir, bueno, es una persona, pero potencialmente puede cambiar la vida de miles de personas en todo el mundo. Os quiero dejar con esto, pero sobre todo os quiero dejar con el mensaje de que no es tanto lo que nosotros hacemos, al final nosotros somos la herramienta, nosotros no somos más que el pincel en la mano del pintor o el micrófono en la mano del cantante. Vosotros sois los artistas y vosotros sois los que tenéis que pensar en cómo podéis utilizar estas herramientas para cambiar el mundo en el que vivimos y hacer que nuestra isla sea un sitio que todo el mundo quiera visitar por las experiencias increíbles que puedan encontrarse en ella. Okay, right, I'm going to try and replicate this here. We're off to a great start. I tend to kind of just avoid doing sketching and writing now because it's not really worth it if you get something like that. Anything you could do that would just make my hand do what I want it to do and be able to sign my name would be an incredible thing. How do we even just begin to help her overcome this particular symptom of her tremors and helping her be able to regain her writing ability, her drawing ability? So what I'm doing is I'm making a very rough prototype, and what this board does is I can connect into it through these wires, these tiny coin cell motors.
So these motors will vibrate. I personally think that what this is doing is it's short-circuiting whatever feedback loop there is between the brain and the hand that's causing the tremors. So the idea is if you are distracted by the vibration, are you able to write better? I don't know. Why not? I don't know. It's affecting something. I don't quite know what's happening. I'm on to something, right? I'm on to something. Jesus Christ. Oh my god. It makes me forget that I have a tremor. I haven't drawn one of them for a long time. I've actually just written my name for like the first time in ages. I can't believe it. Mum, it's called the Emma. Oh, brilliant. It's got my name on it. Como os decía, hay muy pocas cosas de lo que podáis pensar que no podamos hacer realidad. Estoy deseando escuchar lo que queréis hacer. Muchas gracias.